ansiedad, autismo y depresión, cambiando esta microbiota entre lo que tenemos. Entonces es muy común dar una microbiota y esperar que el paciente, porque le dimos probióticos, mejorara. Y ya, y eso es lo que esperamos. Pero yo siempre pongo el ejemplo, imagínense que yo les digo a ustedes, mire, vamos a irnos a trabajar a Miami. Mañana sale el vuelo, ¿quién se va conmigo? Pero, doctor, ¿qué voy a trabajar? ¿Dónde Bueno, voy a... ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuánto voy a ganar? Pero si yo les dijera, vamos a hacer esto mismo, pero les voy a dar $50,000 mensuales, voy a darles casa, carro, beca y colegio a sus hijos, pues es posible que más de uno sí levante la mano y quisiera irse conmigo, ¿cierto? Básicamente es lo mismo que cuando colocamos un alto nivel de probióticos sin haber hecho una adecuación inmunológica de este intestino. Y es por eso que es tan importante evaluar las IgG, que pronto, desde la próxima semana, entre 8 días, empezaremos con un curso de 4 sesiones de la evaluación de las IgG para alimentos a través del InmuPro y las respuestas importantes de bajar esta inflamación antes de dar probióticos, porque si no, no va a haber un cultivo probiótico. Si yo no encuentro dónde vivir, esto pasa derecho y no vamos a tener un cambio y le vamos a dar al paciente probióticos por mucho tiempo sin tener una respuesta adecuada. Entonces, este eje psiconeurológico y neuropsicológico adaptado desde el intestino, pues nos dice que hay un axis cerebro-intestino dado por la microbiota, donde el cerebro hacia el intestino hace un proceso de mejoría dentro de la parte fisiológica, cambios en el epitelio, en la función del epitelio, producción de la mucina, función de las células epiteliales, aumento de la motilidad gástrica y aumento de la salida de neurotransmisores. Y a su vez, el intestino hacia el proceso cerebral es una activación de los circuitos aferentes neuronales, una activación de la respuesta de mucosa del MALT global y una producción de los metabolitos que están directamente influenciados del sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llega el estrés? ¿Qué pasa cuando llega este punto de daño? Hay una disfunción de la barrera, una alteración, una perturbación de la microbiota y esta microbiota hace un daño donde hay un incremento de la inflamación, un daño al tejido, un aumento de la permeabilidad y lógicamente una inflamación que cambia todo el concepto. Entonces definitivamente hoy lo estamos viendo y lo vemos muy, muy fuerte en personas jóvenes. Cuando llega este estrés, el cerebro aumenta o cambia, disregula los procesos de dopamina, noradrenalina, adrenalina, cortisol, serotonina, dehidroepiandrosterona y glutamato y GABA. Importante, porque es que yo les aseguro que cuando llegaba su paciente a la consulta y les decía, doctor, estoy triste, estoy llorando y me quiero, ya como que no me gusta vivir, pues le diagnosticamos una serotonina. ¿Y cómo se la diagnosticamos? Solo por un test de psicológico que puede estar relacionado no con su situación de sensación de vida. ¿Cómo sabemos cuál es la regulación de esta dopamina como proceso de feedback? ¿Cómo sabemos que hay un GABA tratando de controlar este estrés? ¿Cómo sabemos que la glándula suprarrenal está teniendo una adecuación de estos mineralocorticoides de forma adecuada? ¿Cómo está la hidroepiandrosterona? ¿Cómo está el cortisol? ¿Qué incrementa todo esto? ¿Qué hace estos procesos donde cuando está aumentado hay una disminución del sistema inmunológico, del movimiento gastrointestinal, de la libido, del proceso de diferenciación y decisión? Y aquí es importante recordar que llega un concepto importante que se llama eh, fatiga suprarrenal. Esta fatiga suprarrenal, muy discutida si existe, muy discutida si está, pues en estos momentos nosotros terminamos un estudio que no lo tenemos acá, con el Deprexil, el medicamento de catálisis, donde tomamos a través del examen que es el Neurospot Plus y que en este Neurospot Plus tomamos este grupo de sustancias mensajeras para evaluar la respuesta del paciente. Todos los pacientes, qué pena, que se tomaron para este estudio, todos los pacientes tenían diagnóstico de depresión. Se le hizo un test de depresión. El 80% salieron de la depresión por el estrés, por el test, digo, pero sentían la sensación de depresión. Y cuando tomamos los exámenes, solo lo pudimos hacer con pacientes con depresión leve y moderada porque la severa ya requería medicamentos. Nos encontramos una gran sorpresa. Y es que si a alguien yo le digo que me diga cómo está la serotonina en la depresión, ¿cómo está? Por ahí. Ok, normalmente decimos que la serotonina está baja, ¿no? Que está bajita y que por eso es el resultado. Y resulta que encontramos todo lo contrario,
que la serotonina en estados leves está más elevada, que el paciente lo que está teniendo es una inhibición de los receptores serotoninérgicos a nivel central. Pero ¿qué encontramos? Una GABA elevada, como un feedback, con una dopamina en disfunción del feedback y una noradrenalina totalmente fatigada con una respuesta de mineralocorticoides totalmente pobre, dando una respuesta de una fatiga suprarrenal en 100 pacientes estudiados donde se trabajó con Deprexil, encontrando una respuesta de regulación de todos estos. Entonces, cuando entramos en un cambio del ritmo circadiano, del estrés, hay que recordar este ritmo circadiano, cuánto está, y es que tenemos, acuérdense que nosotros tenemos un ciclo de 24 horas dividido en 8 horas o en 3 ciclos, uno que dice que debemos trabajar 8 horas. Me gustaría entender cuánta gente trabaja 8 horas. Yo hay muchas veces que pregunto esto y sí hay mucha gente que trabaja 8 horas y lo solicito, pero la mayoría trabajan más de esas 8 horas. La segunda es dormir 8 horas y la mayoría de gente no duerme 8 horas, duerme 6 5 horas. Y bueno, que nos pase lo de Bill Gates, ¿no? Que dormía 3 horas porque él decía que el resto era desperdicio y ahora que encontró que ya tenía lesiones y atrofia cortical, dijo, no, ahora sí tengo que dormir 8 horas porque siento que voy a perder mi cerebro y no es el momento de hacerlo. Uno tiene que saber en qué momento tiene que vivirlo. Y la tercera son 8 horas de placer. Tengan cuidado con el placer, ¿no? No son 8 horas de este tipo de placer, son 8 horas de cambios, donde ustedes tienen que tener 3 horas de alimentación, 1 hora de desarrollo personal, 1 hora, 2 horas de proceso social, 1 hora de cambios de actividad física para poder llevar a un cuerpo a un proceso adecuado de ciclo circadiano. No es simplemente dormir 8 horas, doctor, y soy feliz. Y las otras 16 horas que hiciste, ah, no, trabajé 12, doctor. Ya vamos mal, el ciclo circadiano no está entrando adecuadamente. Eh, en este punto, quiero poner un ejemplo personal acá, en este ciclo circadiano y estrés. ¿Por qué me estaba haciendo exámenes hoy? Porque me encontraron una hipertensión pulmonar. Entonces llegamos con el director de la cardioinfantil y me dijo, Felipe, estás con una alteración del ritmo circadiano. Estás haciendo hipertensión pulmonar por resistencia vascular central y periférica causado por cambios en tu ciclo y niveles altos de estrés, con microprocesos de hipoxia que ni siquiera me da cuenta porque ni ronco ni nada. Miren los cambios que tenemos y hasta dónde podemos llegar sin control, ¿sí? Estos son cambios, por eso digo el que el cura predica pero no aplica, pues espero aplicar, ahora estamos aplicándolo. Muy bien, entonces tenemos 4 cambios importantes: sistema inmunitario, toda la parte de modulación del sistema inmunológico, el músculo, el tejido adiposo, lipólisis, cambios en el tejido adiposo, en la parte músculo, todo el proceso catabólico del músculo, la gluconeogénesis en el proceso del hígado, y en el sistema inmunitario toda la parte de supresión de la función inmunológica. Miren todos los cambios que tenemos, una rhabdomiolisis aumentada, unos cambios de gluconeogénesis donde empezamos a ver esas disfunciones de una hemoglobina glicosilada elevada antes de tiempo en personas delgadas y jóvenes, con unos procesos de lipólisis donde hay acumulación y evidentemente algo que ustedes están viendo mucho que es la celulitis en la parte estética y lógicamente pacientes que vienen procesos inmunológicos repetitivos. ¿Cómo deberíamos tener este cortisol? Me levanto, no estoy poniendo qué hora, me levanto y tengo un aumento del pico de cortisol a los 30 minutos. Me levanté, vamos con ganas, vamos con energía. ¿Qué necesito? Comida para poder suplir estos procesos. Por favor, como condición, y puede que esto no les tengamos un choque ahí, pero los ayunos intermitentes y los ayunos no se hacen en la mañana. Necesitamos como suplir estas necesidades. Háganlos en las tardes, noches, que en la noche tenemos cambios, los LDL se hacen unas modificaciones metabólicas a esas horas, tenemos una plasticidad neuronal modificada, entonces es importante eso. Y baja a ya en horas de la noche para poder llegar en una reactividad adecuada. Y esto es lo que estamos viendo. Entramos en un eje donde no hay un pico, donde bajamos rápidamente y esto hace un síndrome de fatiga general o fatiga suprarrenal, un síndrome de fatiga crónica que el paciente no entiende, pero que se siente totalmente agotado. Doctor, yo me levanto y me siento cansado. Doctor, yo me levanto y no estoy respondiendo y eso es parte de lo que estamos mirando acá. Miren los ciclos, como debemos hacer, lo mismo que estamos hablando. Estamos hablando de que el pico debería llegar en nuestra situación en un ciclo continuo
a las 7, 8 de la mañana. Entonces tenemos que organizar esos puntos y no llevarlo al contrario, que es lo que está sucediendo actualmente. Picos de cortisol, una de dihidroepiandrosterona que se levanta y que baja en el común normal de la progresión, y que además hoy podemos saber que la dihidroepiandrosterona es nuestra hormona de la juventud, pero no por eso podemos tener la juventud eterna. Nosotros tenemos una genética, estamos creados y desarrollados para un proceso. Todo lo que sobrepase el proceso de control genético es mutación. Y eso puede llevarnos a un proceso de degeneración. Por eso cuando la gente en Estados Unidos se aplicó la dihidroepiandrosterona inyectada para lograr un aumento de la masa muscular, empezaron a encontrar unos miosarcomas, unos rabdomiosarcomas importantes que estaban causados por esto. Entonces es importante que la dihidroepiandrosterona tiene que estar en una concentración adecuada, pero no en una sobreconcentración. Entonces, miremos como al final en la fatiga suprarrenal tenemos un cortisol, una dihidroepiandrosterona caída, y tenemos una respuesta en un estadio inicial donde ya estamos bajos. Claro, hay un balance oxidante y antioxidante, eso ya lo conocemos, antes radical libre, no me voy a poner en esto. El concepto de estrés oxidativo, no solo estamos hablando del estrés, sino del estrés oxidativo, donde afectamos todos estos tejidos que estamos hablando, donde tenemos todas las respuestas de los daños, y este es uno de los medicamentos que más me ha gustado, que estamos trabajando en los conceptos de control de los radicales libres. Sin embargo, me devuelvo un poco y voy a poner algo acá en este ciclo. Y es que nosotros tenemos también un ciclo de plasticidad de la matriz extracelular. Y ese ciclo de plasticidad de la matriz extracelular normalmente tiene un proceso que va de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde y de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana a las 3 de la tarde hay un proceso de acidosis, recambio de los proteoglicanos, cambios en la temperatura, cambios en esa matriz, una remodelación de la matriz, y de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana tenemos un proceso un proceso básico, ya no es ácido, tenemos una adecuación, una construcción de una nueva matriz, una adecuación de disminución de los procesos inflamatorios, y es lo normal, se llama plasticidad. Si ustedes colocan una alta concentración de atrapadores de radical libres en la mañana, bloquean esta plasticidad. Por lo cual la sugerencia es que las dosis altas de productos que atrapen estos radicales libres sean ojalá después de las 2 o 3 de la tarde, no en la noche, para no provocar un proceso de movilización que frene el proceso de recuperación cortical, pero sí para poder tenerlo, ojalá antes de las 3, que es cuando estamos frenando, o sea, desde las mediodía podemos empezar a consumirlo y hacerlo muy bien. El Deprexil es un medicamento que viene desde laboratorios Catalysis en España, ustedes la mayoría ya lo han manejado, recuerden que tiene un concepto de activación molecular. La activación molecular, básicamente para entenderlo, es tener el beneficio de 10 naranjas consumiendo una y no los efectos secundarios de las 10 naranjas, pero sí los beneficios. ¿Cómo se desarrolla esto? Se hace en un reactor con 21 variables diferenciales que lo que hacen es poner o darle electrones a ciertas moléculas para tener una mejor respuesta antioxidante y una mejor eficacia biológica del producto. Importante, no todas las moléculas tienen esta capacidad, pero sí algunas, y esta capacidad biológica puede hacer que tenga una función diferente. Voy a poner la glucosamina. La glucosamina en el Biusit no la utilizamos como un medicamento para el proceso articular, es un modulador viral aumentando el interferón y regulando la respuesta central del proceso viral. Entonces, miren un cambio muy importante de un producto frente a esto. Este Deprexil viene en un frasquito con 90 cápsulas. Cada cápsula tiene 650 miligramos, tiene algunos estudios. Y esta es una solución oral que aborda las afecciones del sistema nervioso central, básicamente relacionadas con el envejecimiento central, ayuda a mejorar la tolerancia al estrés, el efecto oxidativo en la neurona, la microcirculación y la oxigenación nerviosa. ¿Por qué lo pongo importante? Porque digamos que la gente lo piensa en Deprexil y dicen, yo quiero tomar una cápsula de Deprexil para sentirme mejor. Y hoy me tomé la cápsula de Deprexil y me sentí como igual. Pero después de 2 o 3 semanas las cosas empiezan a cambiar. Y después de 3 meses la situación es mucho mejor.
empiezo a regular y entender. Y por eso es que después de haberlo consumido, ya puedo yo dejarlo a tolerancia y cuando consumo una cápsula, ahí sí siento un cambio en la depresión, porque al comienzo estamos mirando los procesos crónicos que tenemos. Entonces el Elpricil, gracias a su composición, es capaz de regular el metabolismo neuronal, estabilizando la membrana neuronal y favoreciendo su oxigenación, gracias a la carnitina, el ácido lipoico, el ginkgo biloba, y lógicamente controlando la reabsorción ósea por su contenido de lactobacilos acidófilos, selenio y unos antioxidantes. ¿Qué tenemos? Vitamina B6. Tomen vitamina B6 en un paciente que está con depresión y con demencia para que miremos los concentraciones centrales, no solo B12. Pues evidentemente ayuda a la síntesis y liberación del triptófano, serotonina, por otro lado ayuda a la remetilación de la homocisteína, controlando sus niveles en sangre. Ácido fólico, lo damos. Tenemos falencia en Colombia del ácido fólico. Se favorece el control de los síntomas depresivos, es necesario para la síntesis de noradrenalina, serotonina y dopamina. Entonces, cuando tenemos una falla en la noradrenalina, uno de los medicamentos que hemos visto que tiene una regulación es la noradrenalina y tiene muy buena respuesta. Ácido ascórbico, propiedades antioxidantes que ya las conocemos, y hace un proceso de control del estrés oxidativo intercelular y del microambiente cerebral. El ácido L-aspartico como neurotransmisor modula el sistema nervioso central y favorece la detoxificación hepática. Por eso las encefalopatías hepáticas tienen una muy buena respuesta con este medicamento. Ginkgo biloba, por las concentraciones, los efectos posibles vasculares y de coagulación están muy controlados, por lo cual no tienen riesgo para darle a un paciente que tenga un proceso de anticoagulación. Ayuda a controlar el daño oxidativo en el tejido nervioso, favoreciendo la funcionalidad del mismo. Selenio, daño oxidativo, sobre todo en los pacientes con trastornos depresivos, que es lo que le damos a los pacientes antes, ¿no? Alfalfa ayuda a controlar esta inflamación por los flavonoides y fenoles. Taninos ayuda a controlar las enfermedades relacionadas con neurodegeneración y disminuye la absorción de carbohidratos de la dieta, por lo cual la ansiedad por la comida disminuye. L-carnitina la podemos dar, acuérdense que lo importante de la carnitina es o poderla transformar en L-carnitina o darla ya como L-carnitina para que sea funcional. Entonces ayuda a reducir el proceso inflamatorio, el daño oxidativo en fases agudas, con proteínas amiloides séricas y lógicamente mejorando la barrera hematoencefálica como barrera adecuada, un cambio en el metabolismo lipídico y favorece el control del daño oxidativo a nivel central. La arginina, que se encuentra disminuida en personas que padecen trastornos depresivos, es un precursor del óxido nítrico, ayudando a mejorar la vasculatura, que en todos los estudios de mecanotransducción ha mostrado que el aumento vascular central mejora los procesos neurodegenerativos y controla el proceso demencial. Estas son las concentraciones. Se sugiere cuando se inicia con el paciente una cápsula con cada comida, al final de la comida o con cada comida, por 3 meses mínimo. Yo les sugiero que hagan los 3 meses, si tienen un buen control, lo llevan hasta los 6 meses y después pueden hacer un control cada 6 meses o cada año de, si es cada 6 meses, un frasquito mensual, si es cada año, 3 meses del mes tomarlo y tener un control dentro de todo lo que tenemos. En niños, en personas menores de 30 kilos, se utilizan una cápsula en la mañana y una en la noche, y en personas menores de 20 kilos, una cápsula al día. Son los complementos, viene normalmente con sus kit para los 3 medicamentos, el lactobacilos acidófilos, que no lo nombré, que es muy importante dentro de la regulación, pero acuérdense, desinflamación para que el probiótico haga la regulación, o si no, estamos haciendo el que pecarreza empata. Muy bien, entonces tenemos que la interleuquina 6 era la mala, sí, doctor, ya no lo comentó atrás, y esto ayuda a la depresión, sí, señor, y la interleuquina 6 con depresión, pues hace dentro de la inflamación crónica de bajo grado, entonces, ¿qué dar? Pues la interleuquina que controla la interleuquina 6, ¿que cuál es? La interleuquina 10. Interleuquina 10 para procesos antiinflamatorios, interleuquina 10 para procesos inflamatorios intestinales, interleuquina 10 para tumores dependientes de interferón. Hay un medicamento en el mundo que tenga interleuquina 10 pura, y aquí voy a hablar un momento de lo que es la nanofarmacología. Quiero ponerlo en contexto porque he encontrado un montón de laboratorios que refieren que ellos están colocando interleuquinas, neuropéptidos, hormonas y factores de crecimiento. La biología molecular ha desarrollado en los últimos 30 años el avance más grande en medicina y en biología, más que en los últimos 300 años. Pero una de las bases que se tienen es los conceptos del entendimiento del desarrollo de estas moléculas mensajeras, de sus receptores transmembrana y de la respuesta celular que ellos tienen.
Pero si es tan fácil, ¿por qué no colocar interleuquina 10 hace mucho? ¿Por qué si la interleuquina 4 es el control de autoinmunidad, por qué no la colocamos? ¿Por qué no hacemos una regulación dentro del proceso de colocar para la depresión serotonina? Sencillo, porque nosotros tenemos dentro de nuestra matriz unas bases eléctricas, electromagnéticas, que no dejan que las dosis se desnaturalicen, que las moléculas se desnaturalicen. Cuando las sacamos, el 80% de estas moléculas se desnaturalizan, por eso tenemos que tomarlas en suero y con unos tiempos específicos. Cuando las sacamos, la única forma de mantenerlas es dentro de un ambiente que tenga estas características electromagnéticas y que estén en unas dosis específicas que deben ser fisiológicas para que tenga una respuesta, porque las altas dosis, o sea, microgramos, miligramos, son dosis tóxicas que causan efectos secundarios en el cuerpo. Por lo cual, el medicamento que utilizamos en nanofarmacología es un medicamento que viene de una preparación. Esto no lo conseguimos de una mata, esto viene de un laboratorio que produce a través de DNA recombinante, a través de producción de terapia génica animal, a través de un laboratorio de cultivo, hormonas, interleuquinas, neuropéptidos y factores de crecimiento. Ellos vienen en concentraciones de nanogramos, picogramos y femtogramos y se colocan en un medio que tiene un tipo de sucusión, una activación energética, electromagnética para mantener estable la molécula. Cuando ustedes les lleguen interleuquinas, neuropéptidos, hormonas y factores de crecimiento, primera pregunta, ¿de dónde lo sacan? Segundo, ¿cómo los producen? Tercero, ¿cómo los mantienen estables? Cuarto, ¿cuál es la concentración? Porque la concentración correcta es 0.09 picogramos por mililitro en los interleuquinas. Entonces, es importante entenderlo. Ya basado en eso. Ahora, ¿existe un medicamento en el mundo que tenga interleuquina 10? Sí, tenemos dos medicamentos importantes aquí en Colombia, que es el Gunaflam. La interleuquina 10 no la tenemos pura aquí, esperemos que pronto la podamos tener. No ha sido tan fácil con el Inbima, pero el Gunaflam tiene interleuquina 10. La forma de administración, 20 gotas, 2 veces al día, por 4 a 6 meses para bajar el proceso inflamatorio. Este es nuestro Gunaflam. Lo voy a hacer crecer acá un poquito porque me gusta mucho este medicamento. El Gunaflam tiene una característica antiinflamatoria, donde tenemos homeopatía, conitum, belladona, ferro, napis, prionia, natrium pirúvicum, ácido cítrico. Tenemos una acción analgésica con el aconitum, que es un control neurológico espectacular a nivel de la fase neurogénica inflamatoria. Una acción antiséptica con el EPAR y el ferrum fosfórico. Y una acción neuroendocrina. Y aquí freno, porque aquí entra la parte de nanofarmacología, y es, necesitamos la interleuquina 10 y aquí la tenemos. Necesitamos construir, tenemos TGF-beta 1. Necesitamos parte inflamatoria aguda y antiinterleuquina 1. Necesitamos regulación de los receptores de dolor, beta endorfina. Trabajamos con las endorfinas. Necesitamos reponer, desinflamar y regular. ¿Y cuándo lo hacemos? En el sueño. Por eso cuando tenemos gripa, ¿qué queremos? Irnos a dormir. Uno no tiene gripa y dice, no voy a jugar fútbol hoy. ¿Por qué? Porque en la fase del sueño reponemos. Y para eso tenemos melatonina, que viene de la glándula pineal, para reponer un tejido conectivo, una regulación hipófisis adrenal. ¿Listo? Un Gunaflam es el medicamento perfecto de la regulación desinflamatoria que pueden unir con otros productos del mercado que ya tengan para los pedos desinflamatorios. Ay, qué pena con ustedes. Muy bien, entonces en esta regulación, muy bien, doctor, todo muy bien. Y entonces volvemos al probiótico. Son 40.000 billones de células en nosotros comunicándose, pero solo tenemos 2.7 por 40.000 billones de bacterias acompañándonos. Somos compañeros de las bacterias, no las bacterias nos acompañan. Estamos llenos de ellas y tenemos un proceso. Esta microbiota es un proceso de expresión y control de genes a nivel del sistema nervioso. Lo primero que hace una consecuencia de los procesos de respuesta de las placas de Peyer a nivel inmunológico, con un incremento de la respuesta afectiva para los procesos de movilización intestinal, barriga llena, corazón contento. Incremento de los neurotransmisores viscerales de la sustancia P, por lo cual la actividad proinflamatoria disminuye. Y estas inflamaciones intestinales, estas enfermedades intestinales inflamatorias se ven controladas a través de esta microbiota. Lo que ya habíamos visto, no voy a volverlo a colocar, pero miren cómo esta microbiota viene a ayudarnos
en este concepto donde hay una influencia del desarrollo de la respuesta cerebral. Y entonces hoy tenemos los primeros bebés. Entonces, mamá con bebé y tenemos que tomar antibiótico durante el embarazo. ¿Por qué? Por X o Y razón. Segundo, mamá, no vamos a tenerlo por partos naturales, que eso duele. Entonces quitamos la primera dosis de probióticos, que es en el canal del parto. Y entonces empezamos a que mamá no le puede dar leche después de los 3 meses, entonces toca darle leche de fórmula. Quitamos otro proceso de probióticos. Y tenemos nuestra primera bronquiolitis, y entonces papá llega y papá médico peor, y dice, pero doctor, tiene 2 días de fiebre. Dos días de 37,5, de 38,2. Y eso hace que tengamos que dar antibiótico. El niño antes de los 9 meses rompió su desarrollo de microbiota y alteró el proceso gastrointestinal, y es el típico caso de, doctor, es que las vacunas le hicieron daño al niño y por eso le produjeron autismo. ¿Y cuántos tratamientos antibióticos tuvo antes de la vacuna? O sea, no estoy diciendo que la vacuna no pueda ser responsable, pero basado en un sistema inmunológico alterado de base. Una influencia del comportamiento, una influencia de las funciones conectivas y una influencia del manejo del medio ambiente. Entonces, miren cómo está desarrollado el concepto humoral y neuronal en la respuesta de la microbiota. En este axis hay una influencia importante en la comunicación, es una comunicación bidireccional. Me siento bien, mi estómago se regula, absorbe, no hay una irregulación intestinal, pero también hacemos lo mismo desde el proceso intestinal. Entonces es importante manejarlo bidireccionalmente. Este eje contribuye a la homeostasis del sistema, incluyendo el proceso gastrointestinal, el apetito y la pérdida de control. Entonces vemos cómo el paciente que se siente gordo está deprimido a pesar de que no esté gordo, pero entonces come para no estar gordo un día, pero el otro día entonces siente saciedad, y entonces empiezan con los problemas directos que las endorfinas se ven alteradas y por eso llevan a trastornos de alimentación. El desarrollo de la 5-hidroxitritamina, que se la secretan las células enteroendocrinas y influyen sobre la microbiota. Por eso es que tenemos que tener un ambiente ácido para que estamos llevándolo a Miami con $50,000. No lo estoy llevando a Chichiribí y por un peso. Entonces tengo que darles el concepto adecuado para poderlo tener. Barriga llena, corazón contento, y corazón contento, pues cerebro contento, barriga contenta. Nuestro probiótico ideal nos gusta, de laboratorios Symbiofarm en Alemania, por mucho tiempo dirigido por alumnos del doctor Mesnikov, creador del concepto probiótico, una empresa que se ha dedicado a crear productos probióticos, y nosotros tenemos un producto que es global, que se llama Symbiolac Comp, de Compositum de llevar bacterias para mucosas altas y mucosas bajas, mucosas de ganancias aéreas y no aéreas. Es un producto muy bueno, se utiliza un sobre en cualquier líquido al clima, ojalá con el desayuno, por 4 semanas. La definición europea de un probiótico es cualquier producto que tenga células bacterianas vivas que al darlo por más de 3 semanas provoquen cambios de salud globales en el paciente, beneficiando su calidad de vida. Entonces, si damos el probiótico solo para la diarrea, funciona, pero no va a mejorar ni va a cambiar el proceso de desbalance de la microbiota ni de permeabilidad intestinal, ¿ok? Y entonces llega este lindo que tenemos muchísimos. Y este hombre está feliz durmiendo, y el otro día dice, pero ¿por qué está de mal genio conmigo? Porque ella estaba así toda la noche, ¿cierto? Entonces, problemas para conciliar, ¿qué es el insomnio? Problemas en conciliar el sueño, problemas en continuar el sueño, problemas en el despertar temprano. No, es que llevo 3 horas despierto. Hay dos conceptos: agudo en días o semanas y crónico o de largo plazo, 3 noches por semana por más de 3 meses. Imagínense cuánto sufrimos de insomnio crónico. Bueno, yo no sufro de insomnio crónico, pero esto ya es muy común dentro del proceso, porque es que no se necesita todos los días no dormir para conllevar una lesión de nuestro cerebro. ¿Qué se debe hacer? Llevar un diario del sueño, no querido sueño, no, vamos a decir, tenemos que regular cuánto dormí, cuánto estoy haciendo, cómo dormí, frecuencia y tiempo con el problema, cuánto tiempo se demora en conciliar el sueño, y ahí sí entran mucho los relojes porque es muy difícil uno estar despierto para ver en qué momento se duerme, cómo se siente durante el día, qué tan agotado, el uso de dispositivos, no es el televisor manda ondas, es el celular. El celular tiene luz azul, no tiene el control, y evidentemente va a bloquear el proceso.
¿Cuánto roncas? ¿Fuerte y con qué frecuencias? Evidentemente, pruebas de sueño. Las polisonografías nos dejan ver trastornos del ritmo circadiano, apneas, narcolepsia. La actinografía nos ayuda a analizar periodos de reposo, actividad y calidad del sueño de 3 a 14 días. Hoy estamos haciendo con equipos especiales polisomnografías de un mes, que son más claras de irse a un sitio, acostarse una noche y decir, no puedo dormir por el sitio, decir, tienes problemas. Evidentemente, análisis de sangre, el neurospot que ya les he hablado, y genética de ciclo circadiano. ¿Cuáles son hábitos saludables del sueño? Una habitación adecuada para el sueño, que tenga evidentemente un ambiente, una temperatura adecuada, unos horarios establecidos, evitar cafeína, nicotina y alcohol en la noche, horarios para la actividad física, ojalá en la mañana o 2 o 3 horas antes de dormir, evitar las siestas durante el día, las siestas de 15 minutos después de la comida son perfectas, pero no de 2 horas. Comer horarios regulares, límite de cantidad de líquido antes de dormir para que no nos despierte, y lógicamente el proceso del estrés. Leer, música, baños calientes, mesoterapia, meditación, yoga nos ayuda, y algunos medicamentos de venta libre que nos pueden ayudar. Hay tratamientos cognitivos conductuales en la parte cognitiva para entenderlo, en la meditación, educación, restricción del sueño, control de estímulos. Medicamentos, tenemos benzodiazepinas, agonistas de receptores de benzodiazepinas, agonistas de melatonina, agonistas de receptores de orexina, nutracéuticos, fitoterapéuticos, homeopáticos, nanofarmacología, y hoy tenemos estimulación transcranial que nos ha dado muy buen resultado. Entonces, doctor, ¿cómo hago un eje? Mi problema es ese, de ahí viene. Si yo durmiera sería feliz. Perfecto. Miren el ciclo de plasticidad que yo les hablaba. Comienza a las 3 de la mañana, se va hasta las 3 de la tarde y llega a un proceso ácido de 7.35 del pH. Y de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana va a un proceso básico que va a 7.45 del pH. Entonces, normalmente vamos a consumir cuando nos levantemos para ese cortisol, ese pico de proceso alto que tenemos que tener, que entra un cambio de la matriz. Ahí es cuando la matriz se cambia, tenemos que tenerlo a las 8, yo diría acá 9, 10 de la mañana es muy tarde para nosotros, no haré más español, pero 8 de la mañana, 20 gotas en la mañana, y de Guna Sleep 20 gotas a las 8 de la noche, normalmente. Nuestro eje de ciclo circadiano, nuestro eje de ciclo melatonérgico tiene 5 ciclos. El primero está a las 6 de la tarde, entonces estoy trabajando, ya estoy cansado, me quiero ir a mi casa, llego a mi casa, ya no me duermo. 9 de la noche, el segundo ciclo, ese es el ciclo de las novelas, donde estoy viendo la novela y me quedo dormido, pero me desperto de la novela y no puedo dormir. El tercer ciclo es a las 12 de la noche, estoy en la fiesta, ya me quiero ir, son las 12, pero pasó las 12 y ahora ténganme hasta las 3 de la mañana. El de las 3 de la mañana, donde hay un bloqueo y un proceso donde la gente dice, yo me desperté a las 3 de la mañana y después casi no puedo volver a dormir. Y un último eje que es a las 5 de la mañana, que normalmente es un poco más difícil de controlar. Este es nuestro Guna Sleep, nos ayuda a regular. Tiene tres complejos, uno ansiolítico sedativo, uno de inducción hipnótica y uno de regulación psiconeuroendocrino inmunológica. El proceso ansiolítico sedativo por Ignatia, melisa, valeriana y serotonina. El hipnótico inducción hipnótica por la chamomilla, la melisa y la avena sativa. Y el complejo psiconeuroendocrino inmunológico, serotonina, melatonina, glándula pineal, interleuquina 1. Doctor, interleuquina 1 es el inflamatorio, doctor. Usted me va a inflamar, y de alguna matriz tiene interleuquina 6, entonces me inflama en la mañana, me inflama en la tarde. Acuérdense que aquí estamos regulando las interleuquinas. Yo no estoy aumentando, yo no estoy colocando, si tengo 50 monedas a un lado y 50 al otro, mi regulación es tener 100 en el uno y 50 en el otro, o 25. Mi punto es llevarlas a 50 para que controlen las 100 y vuelvan a 50. Entonces, si yo tengo una irregulación, es el problema, pero que yo estoy colocando en nanofarmacología, en picogramos por mililitro, que no van a ser un aumento inflamatorio, sino una regulación del proceso de sueño despertar. ¿Ok? Entonces, esto es un drenaje mental. Acuérdense que nosotros tenemos para cada proceso en nanofarmacología unas interleuquinas que fortalecen, unas interleuquinas que modulan la respuesta, y es parte de lo que tenemos. Miren cómo la interleuquina 1 inflamatoria se da controlada por la interleuquina 10, que es lo que estamos hablando ahorita. Pero evidentemente hay veces que no la necesitamos, ¿no? Una interleuquina 10 que está muy inflamada, pues necesitamos a veces un control con la interleuquina 1. Entonces también es importante mirar esto. También las hormonas de control de estrés que podemos tener con algunos medicamentos dentro de todo esto. Hay unos neuropéptidos que tenemos en nuestra medicina de regulación fisiológica. Tenemos beta-endorfina, que lo tenemos en medicamentos como el virus, lo tenemos como el FLAM, como ya lo habíamos hablado. Tenemos serotonina, que lo tenemos en el sleep, como lo acabamos de ver.
que lo tenemos en el mood, que lo tenemos la dopamina en el buen stomach, y tenemos melatonina en muchos, antiestrés, FEM, FLAM, MAIL, SLEEP, virus, awareness, todos esos tienen melatonina, entonces podemos regularlo. Y este es nuestro Gunamut. Entonces el proceso conductual, estoy triste, aburrido, la vida no vale nada. Entonces tenemos estos medicamentos. Tenemos un eje de inmunológico a través un eje neuroendocrino inmunológico, la reprogramación directa de la glándula pineal. Tenemos una actividad inmunológica a través del timo. Tenemos un proceso asténico diadinámico de la acción neurotónica con avena sativa y alfalfa. Tenemos un proceso de control de la depresión, confusión y delirio a través del salmonella typhi o en un oso específico. Tenemos control de los procesos de astenia y de irritabilidad con sepia, ignatia, lachesis. Y un control, evidentemente, a través del triptófano, el hidroxitriptófano y la serotonina. Por lo cual estamos dando el producto para producir y el producto producido. Y tenemos una regulación dentro de todo esto. Muy bien, entonces, ¿qué hago para darle a este paciente barriga llena, corazón contento? Un Gunamut que nos ayuda a regular el proceso a nivel central del estrés, un Gunapowel que nos ayude a adaptar la respuesta intestinal inflamatoria, un Eubioflor que nos ayuda a poner una casa bonita para los probióticos, darle $50,000 para que se vayan a Miami, y un Symbiolac que son los probióticos puros. El Deprexil como un control global de la resistencia al estrés para tener este. Y tenemos el típico medicamento, yo le llamo el medicamento de los esposos, porque siempre que les doy el anti-estrés me llaman y me dicen, doctor, ¿puedo comprar otros que mi esposa cogió y sintió bien? Entonces dejé empezar a utilizarlo. El anti-estrés es un medicamento que tiene 4 puntos importantes: un rebalance psiconeuroendocrino inmunológico, tálamo, estómago, corteza cerebral, melatonina, adrenalina y plejo solar. Lo ven que es una regulación neuroendocrina, un axis importante, una respuesta inmunendocrina, factor estimulante de colonia de granulocitos, interferón, penicilum, como nosode. Tenemos un complejo sintomatológico con uxbómica, litio carbónico, y un proceso antidegenerativo con N-acetilcisteína, glutatión peroxidasa y calio carbónico. Entonces, tenemos un complejo antiestrés perfecto. Se toma 3 glóbulos en casos de estrés y en casos crónicos 5 glóbulos cada 12 horas. Pero a veces tenemos pacientes que su situación no es tan profunda, no han hecho grandes cambios neurotróficos, no han hecho grandes alteraciones y buscan un manejo natural, rápido y de bajo costo, y esto es Calmvalera. Calmvalera es un producto totalmente homeopático de laboratorios Ever de Alemania, que se utiliza en desórdenes de sueño, en fatiga y en estrés, con muy buenas respuestas, con muy buena adecuación, e inclusive voy a contar la historia. Yo hice la apertura de este medicamento en Colombia, no lo utilicé, y un día llegó a un congreso y me dijeron, doctor, ese medicamento que usted nos dio la vez pasada me ha funcionado, le ha funcionado en familia de los pacientes. Y dije, ve, esto está más interesante, lo empezamos a utilizar, y bueno, hemos tenido muy buenos resultados, coayudantes en muchas situaciones. Entonces, un medicamento naturopático para desórdenes nerviosos y alteraciones del sueño, para mejorar la actividad física y la actividad psicológica, calma durante el día, relajación en la noche, tiene 9 ingredientes y tienen un efecto de habituación a nivel químico, no la tienen. Pero acuérdense que todo producto que nos conlleve psicológicamente a sentir que sin el producto podemos, no, es importante decirle al paciente que el producto va a regular y después ya no se va a necesitar para poderlo continuar. ¿Qué tenemos? Tenemos simisífuga, que balance esos cambios de personalidad, esos cambios de respuesta del eje central, alivia los síntomas del estrés. Tenemos cóculus para el proceso de fatiga mental. Tenemos Cypripedium pubensis. Está hablando Alexa, no sé por qué, debió entender que es. Perdón. Alexa, silencio. Cypripedium pubensis, que básicamente ayuda a los desórdenes de sueños. Ignatia, que ya lo han manejado muchísimo en todos estos procesos de alteraciones de afectividad. Estoy sintiendo que no necesito, que quiero estar solo, me gusta la soledad, o dependo de para poder vivir. Lilium triginum,
básicamente como irritabilidad y agitación. Es un medicamento muy bueno cuando ustedes están viviendo un momento de irritabilidad. Una pastilla sublingual, a los 10 minutos otra, van a ayudarme a encontrar una respuesta positiva. Pasiflora, calma el sistema nervioso central. Valeriana, alteraciones del desorden del sueño, calma el sistema nervioso. Zincum valeriano, alteraciones del sueño por ansiedad y nerviosismo, especialmente en los niños. Platinum metallicum, procesos de irritabilidad y alteraciones por el medio ambiente. Pero miren cómo tenemos productos para cada uno. Entonces tenemos ansiedad y nervios, cipipredium, valeriana, zincum y pasiflora. Desórdenes del sueño, simisífuga, cipipredium, ignatia, valeriana, zincum y pasiflora. Irritabilidad y así con cada una. Tal vez el que menos trabajamos es cansancio. El cóculus nos ayuda, pero no es el medicamento ideal. Por eso ahí entramos con el Matrix, entramos con otros productos nutracéuticos que nos ayudan para mejorar este proceso. Bueno, estamos trabajando en estos pacientes como ustedes, médicos, que hoy, miércoles, pues martes, miren, ya estaba pasando, hoy martes, no 8:30 de la noche, siguen trabajando, entonces son working holiday, tienen que trabajar todo el tiempo, pues tenemos que la valeriana, la pasiflora y el cóculus nos ayudan a regular este proceso de sobreactividad y procesos de exhaustivos y fatiga cortical. En problemas familiares o de relaciones, tenemos el Lilium trigrinum, la ignatia y el cipipredium. En procesos financieros o en desempleo, tenemos el zincum valerianum, el platinum metallicum y la ignatia que nos ayudan a regular estos procesos de ansiedad por el estrés y el dinero. Normalmente en pacientes mayores de 18 años, en fase aguda, una tableta masticada, disuelta en boca, puesta sublingual, 6 veces al día. En fase crónica, una tableta 1 a 3 veces al día. Estoy con una tableta 3 veces al día, doctor, y hoy tuve un evento peor. Listo, pues tómate otras 3 tabletas con diferencia de 1 hora para poder estar más tranquilo. 6 tabletas máximo diarias. Es muy segura para los pacientes, la respuesta es rápida, en menos de 90 minutos ya tenemos un proceso, no habitúa al paciente, en el día activa, en la noche relaja y puede colocarse con productos químicos sin ningún problema. Pero acuérdense que cuando llegaba todo esto, teníamos una deficiencia inmunológica, es que cuando yo tengo estrés crónico, no la inflamación, ya pasamos, ya inflamamos, ya deprimimos, ahora es crónico el proceso, ya tenemos una fatiga suprarrenal y esto es una deficiencia inmunológica. Baja la interleuquina 2, baja la interleuquina 1, baja la interleuquina 6, disminución del factor estimulante de colonia de granulocitos, aplasia medular, disminución de la actividad, disminución del proceso hematopoyético. Aumento de la interleuquina 4 y la interleuquina 10, haciendo que haya una respuesta normal, sobre todo en estos chiquitines que vienen esas respuestas constantes de entro al colegio y llegó la época de gripa solo por los virus, también porque está en el colegio. Muchos chiquitines para es traumático entrar a su colegio. No es tan fácil, pasé de estar con mis papás que me cuidan en todo, que pues en el colegio no me cuidan. En otros, cuando hay bullying, cuando hay otras situaciones, pues llegan unas respuestas inmunológicas muy fuertes. Entonces, este interferón bajo, este aumento de la interleuquina 4 y interleuquina 10 toca llevarla a la regulación para que podamos tener una respuesta adecuada. Miremos que las enfermedades o las infecciones respiratorias recurrentes epidemiológicamente ocurren por debajo de los 5 años en un 20% de la población. Normalmente un tercio de la población pediátrica tiene de 8 a 18 hospitalizaciones secundarias a esto y del 25 al 45% de los niños requieren cirugía por hipertrofia adenotonsilar que ya no es controlable. Normalmente el diagnóstico es tener más de 6 infecciones por año o tener una infección entre los meses de septiembre y abril. Bueno, esto ya para Europa, no para Latinoamérica y menos para Colombia, que es un país trópico. Y normalmente estos tratamientos son corticoides, acetaminofén y lógicamente antibióticos. Entonces, pues todo esto tiene que cambiar, tenemos que subir este interferón. Ya aquí no lo vemos como el malo, es que ya hubo depresión, ya toca estimularlo. Y estos son estudios que mostraron que el interferón regulado disminuía los ciclos virales y las respuestas virales continuas. Entonces, hay una significante correlación en aumento de la interleuquina con disminución de las afecciones respiratorias. Tenemos un medicamento para esto, para aumentar el interferón, que aumente los CD8, aumente los test citotóxicos y los test supresor. Sí, ese cambio de la natural killer para aumentarla se llama Cytomix. El Cytomix es un producto maravilloso
que nos ayuda en ese paciente que es al caído caerles, que además de que me terminaron medio gripa. Es que además de estar triste, estoy con enfermedad y me siento que todo me da y todas las gripas me caen. Este es el Cytomix. Tiene tres grandes componentes. Un, un órgano terapéutico muy importante con vaso linfático, médula ósea y timulina. Unos procesos herbales que nos ayudan a nivel homeopático a mejorar los procesos de antisépticos con cranberry, a la estimulación de la matriz celular con anasa sativa, una acción antiinflamatoria con la hidrocotilia asiática y una dosis de interleuquinas, donde tenemos una respuesta inmunológica, tenemos baja los TH1, colonia estimulante de factores de granulocitos, interleuquina 1, interferón gamma, interleuquina 6. Vamos para arriba, subimos TH1, y si lo subimos mucho nos inflamamos de nuevo y volvemos a comenzar con el ciclo. Controlemos los TH1. ¿Cómo? Con TH3, que es la interleuquina 2, y un TH2 estimulante, que es la interleuquina 4. Y hacemos una regulación y un balance inmunológico global en estos pacientes. Entonces, parte de los estudios que se han hecho en el Immunology Letter, que se trabajó directamente con Cytomix para la respuesta humoral en los pacientes en los chiquitines, y el rol del interferón en la conectividad neuronal y en el medio ambiente social. Miren la respuesta inmunológica con el relacionamiento de oxitocina a nivel social. Increíble, ¿no? Miren el proceso de transcriptoma, cómo el estrés, la privación del sueño y la alteración social conllevan una alteración directa del interferón. Y miren cómo la interleuquina 17 de autoinmunidad conlleva una respuesta en los antidepresivos y en los anticonvulsionantes. Miren cómo todo esto está desarrollado y cómo tenemos una respuesta anormal del proceso. Entonces, lógicamente, esto viene a nivel intestinal y a nivel pulmonar, respiratorio, donde tenemos fenotipos asmáticos, cambios en la microbiota y, lógicamente, alteración inmunológica. En todo esto hay comorbilidades, enfermedades en los senos paranasales, obesidad y reflujo gastroesofágico que conlleva a unos comorbilidades de empeoramiento y, lógicamente, pues exposición a ciertos ambientes que pueden llevar a esto, ¿no? Entonces, esta alteración entre el intestino y el pulmón, esta axis, que ya no es cerebro-pulmón, cerebro-intestino, sino pulmón-intestino, es fundamental para regular o llevar un equilibrio homeostático y tener una regulación general. Una integralidad del epitelio a nivel bilateral, de los MALT, de todo el MALT, y poder regular todo este proceso. Una alteración de la microbiota cambia durante la edad. Miren esto, cuando nacemos, los primeros son evidentemente las bifidobacterias, después vienen las enterobacterias y por último los clostridium y los lactobacilos. Entonces nos encanta los lactobacilos a los niños menores de 3 años y están chiquitos, todavía están empezando a ganarlos, ya los 3 los ganan y empiezan a ser en grande cantidad hasta la edad adulta o la tercera edad o lo que llamamos hoy la edad mayor, y lógicamente bajan las enterobacterias que aumentan en la edad, en el envejecimiento, y los bifidobacterias que bajan severamente en edades mayores. Evidentemente, un balance de las bifidobacterias causa salud, una alteración, una disbiosis, una enfermedad, donde tenemos procesos alérgicos atópicos, intestino irritable, cáncer colorectal, enfermedad celíaca y obesidad, y unos procesos de bifidobacterias adecuadas, pues dan unos conceptos adecuados. ¿Qué tenemos para esto? Pues primero ya hablamos del Cytomix, ya hablamos del Similac, ya hablamos, y ustedes lo han tenido, del Biusit. Ahora, ¿qué hacemos para un ataque rápido? Es que el paciente ya se me enfermó. ¿Qué hago? Pues bueno, tenemos el Ever Pulmo, que es de laboratorio Sever, que nos ayuda, es un medicamento homeopático de fácil uso, de bajo costo, que se aplica básicamente en síntomas inflamatorios o procesos de alteraciones respiratorias del tracto alto, con sintomatología como tos, con bronquitis aguda y crónica, amigdalitis, tonsilitis, faringitis, traqueitis, rinitis y sinusitis. Miren la cantidad de pacientes que llegan sobre esto, del sistema respiratorio, esto es en Alemania, y ve lógicamente todas las enfermedades a nivel de la severidad del proceso respiratorio. Tenemos unas que son light, que llamamos, que son procesos agudos de rinosinusitis, sinusitis, bronquitis, laringitis, otitis media o resfriado común, unos síndromes severos moderados, que ya son síndromes postnasales de estos fases agudas,
y una predisposición por infecciones al estrés, y una ya cuando están en fases crónicas, que son asma, EPOC, procesos de bronquitis crónica y sinusitis crónica. Todo esto con unos conceptos que miren que vienen desde el estrés. O sea, ya lo tenemos atrás, ¿no? Ya nos dimos cuenta que esto está causando un daño en las células inmunológicas para tener una respuesta adecuada. Entonces, esta tos crónica y aguda, la tos crónica hablamos de algunas semanas, mientras que aguda es de 4 a 7 días. Menos de 3 semanas no hablamos de una tos crónica, y lógicamente a las fases agudas normalmente llevan a tener, qué pena que esto está así corrido, dolor y fiebre en los pacientes. Normalmente tenemos dos etapas de la tos, una tos seca y una tos productiva. La primera tos, la tos seca, se da en los primeros días del proceso infeccioso. Es más por irritación, pero no hay un esputo viscoso y no hay una formación adecuada de esta, mientras que después ya hay una inflamación crónica de la mucosa, hay producción del esputo y pues permanece dentro de todo esto. Nuevamente, estos tratamientos tienen dos conceptos diferentes, pero este producto ayuda a ambos casos. En procesos de bronquitis aguda, básicamente niños que son susceptibles, en irritaciones de tos, básicamente tos coqueluchoide, con temperaturas normales, y procesos de neumonía. Tenemos entonces dentro de nuestros medicamentos en este producto, la primera que es la drosera, un antiespasmódico bronquial específico y muy utilizado para tos seca. La grindelia robusta, que es utilizada en procesos de compresión y cuando siente que el pecho está cerrado, básicamente, en POC funciona muy bien y en asma bronquial. El iodo potásico, que básicamente ayuda a las tos, a esa tos persistente que sí es secretante y que normalmente puede llevar a tener espasmos nocturnos. Naftalinum, que combate esa tos húmeda normalmente. La espongia tosta o la espongia de mar, que combate también igual que el naftalinum, esa tos productiva, que normalmente es esa tos repulsiva que se suena, y tenemos la lombaria pulmonaria, que se utiliza en infecciones de tracto respiratorio, normalmente es más para los procesos espásticos, mucho de todos. Tenemos el Teucrinum scorodonia, que funciona muy bien en los procesos respiratorios bajos, ayuda a expectorar. El Verbascum, que usa básicamente para procesos sintomatológicos neurálgicos, con el frío, respuesta al frío, irritación, mocos con respuesta o estornudos. La hierba santa, que nos ayuda a los procesos broncoespásticos, a los síntomas de asma y los efectos secretolíticos. Normalmente no tenemos todos los productos, acá tenemos el Everpulmo, pero como se dan cuenta... Amor, déjame ver mi programa. ¿Aló? El Everpulmo que lo utilizamos normalmente desde el día 4 o 5, desde el día 4 o 5 del proceso de infección, para poder manejar esto. Vienen tableticas con medicamento. Uy, le ponen silencio, por favor, a los que están hablando. Gracias. Gracias. El Pulmover es un medicamento homeopático con ingredientes activos bien tolerados que ayudan de manera confiable y natural a las enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, y síntomas asociados a resfriados comunes, síndrome respiratorio agudo, alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen viral y laboral e hipertensión pulmonar. Miren, este último, no me acordaba en ese punto importante, ¿no? Inflamación y construcción de los bronquios con pulmo, el efecto combinado de 9 sustancias homeopáticas cooperan con el movimiento del mucoso y que se elimine a través del proceso al disminuir la inflamación y la construcción bronquial. Alivian la necesidad de toser sin suprimir el centro de la tos, que ya sabemos que no es un proceso adecuado. Se utiliza cuando ya es una tos crónica que no tenemos un resultado adecuado y que limita la gran medida la propagación del foco inflamatorio. Ya los había dicho, cada uno de ellos, no voy a nombrarlos todos de nuevo. La drosera antiespasmódica y antibacteriana, el Verbascum en la bronquitis aguda crónica y bronquitis asmática, Naftalinum, que ya lo teníamos como en la tos con expectoración muy adherente y opresión, mejora la entrada de aire. Naftalinum, que ya lo estábamos mirando atrás, que en las bronquitis agudas y asmas espasmódicos. La Grindela robusta,
que nos ayuda en la tos con disnea, en el asma húmedo cardíaco o secretolítico, el mismo punto. El carium iodatum, que nos ayuda en infecciones acompañantes de la parte nasal, con sinusitis o rinitis, lo que llamamos fiebre de heno. Spongia tosta, en esa tos aguda, seca y espasmódica, con sensación sofocante, o sea, una tos colichoide, nocturna en las vías respiratorias. El teucrin, que nos ayuda en la parte de expectoración purulenta, antiinflamatoria, secretolítico, sobre todo inflamatoria, hierba santa en los sudores nocturnos y la mucosidad pectoral a nivel. Y la esticta pulmonaria, que nos ayuda en los procesos de mucosas globales, sobre todo a nivel nasal y respiratorio, cuando tenemos coriza, catarro y otros puntos. En adultos, a partir de los 12 años, en síntomas agudos, 2 tabletas 3 veces al día o hasta 6 veces al día. En tratamientos prolongados, 2 tabletas hasta 3 veces al día. En adultos puede utilizarse en crónicos, en EPOC o en procesos respiratorios, una tableta 3 veces al día, y en niños según el peso y la fase aguda que tengamos. Muy bien, esto es lo que ya estamos mirando, una tableta 3 veces al día, los procesos, los ingredientes, no me voy a meter mucho en esto. Ya vuelvo y les digo, mayores de 12 años, pues tenemos la forma aguda de una tableta cada 30 minutos, hasta 6 tabletas máximo, para cuando estamos en fases agudas de una tos continua, o si no, 2 tabletas 3 veces al día para tomar 6 tabletas. Esto es todo lo que podemos manejar. Entonces, procesos nasales y de sinusitis, tenemos los productos en resfriado común, que es donde menos trabaja, más en la parte de laringitis y faringitis. No trabajamos en amigdalitis, no trabajamos en conjuntivitis, no en otitis, algo en dolor de cabeza, algo en fiebre. En procesos respiratorios bajos lo tenemos muy bien, pero no como proceso de infecciones o dolor. Y básicamente la acción de inflamación de mucosa la tenemos en un punto y de movilización de flema en otro punto. La hipersensibilidad a los principios activos, a los excipientes, en niños menores de 6 años, pues es evaluable contra el médico o al pediatra, y realmente contiene lactosa, ya que podría tratarse de un proceso allí con problemas frecuentes para esto. Y por último, los procesos intestinales, volvemos a la integridad epitelial, de nuevo con la microbiota, donde vemos 4 episodios de nuestra vida. Nacemos, lactamos, nos besamos. El problema hoy es que besamos muchos, tenemos que besar poquito. Y nuestra alimentación cambia nuestra microbiota global frente a lo que yo les había dicho. Miren que el nacimiento, miren lo que sale acá, bacteroides, salen en alto punto y se mantienen durante toda la edad. Entonces no está tan sencillo trabajarlo solo con un punto de trabajar y ya. Este es nuestro Gunapovel, un medicamento para regular la función intestinal. Tiene vitamina D, sabemos lo importante que es la vitamina D. Entonces ya con esto no tengo que tomar vitamina D. Nuestros productos, como el Gunacel y el Gunapovel, que tienen vitaminas, oligoelementos y minerales, no son nutritivos para la célula, son funcionales. A veces ustedes tienen pacientes que le dan altas dosis de vitamina C y no responden. Es porque tienen un bloqueo enzimático. Ahí el Gunacel entra a trabajar para que haya un desbloqueo enzimático y poder trabajar con la vitamina C. Es igual, la vitamina D acá no es dejarla de dar, es dar una vitamina para que tenga funcionabilidad intestinal y haga la regulación de protección del epitelio. Lógicamente tenemos una acción laxante con aloe, rhamnus y rheum, que está a 2X, o sea, prácticamente en tintura madre, con un proceso de nosodes con de organoterapéuticos con colon y rectum, con un proceso de movilización a tiroides homeopático, luz vómica, brionía de aluminio, y con una estimulación hepática, cardius, chelidom, intrasacus o officinalis. El eubioflor, que es el que preparamos, ¿acuerdan que yo les dije que el eubioflor era para preparar el probiótico y el simbiolal y darle un Miami? Pues bueno, muy bien, este es un medicamento que tiene un efecto antiputrefacción, un efecto de drenaje intestinal, un manejo de balance de recuperación de la microbiota, con Colibrexelinum, con Proteus y Candida albicans, y un proceso de inmunoestimulación para regular mientras estamos dando los probióticos. Hay que recordar que tenemos 2 tipos de enfermedades de tipo inflamatorio autoinmune, la enfermedad de Crohn
La colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune TH1 y la colitis ulcerativa termina siendo autoinmune, pero es un TH2 irritativo hiperactivo mediado por los procesos inflamatorios y posibles actividades bacterianas. Estas Time Junction, que son las que tienen el problema de la permeabilidad intestinal junto con la de la barrera hematoencefálica, pues son las que vamos a tener con esta vitamina D. Miren lo que hacen tan bonito. Esta llega, esta BDR que se saca una SO1, aumentando la claudina 12, la claudina 2, hace una estabilización de las Time Junction. Y básicamente, pues esto venía en la parte de alimentación. Yo les había dicho, el hombre paleolítico consumía de 4 a 10 veces más frutas y verduras que el actual y aportaba 10 veces más vitaminas y antioxidantes. Nos quedamos sin ellas. Por eso es que no les digo que no den antioxidantes, son importantes, sino hay que saberlos a qué horas dar, pero evidentemente nos hemos quedado sin estos. Entonces, a veces les pregunto acá en charlas, ¿cuál es el peor veneno para la comida en los últimos 200 años? Me dicen los colorantes, me dicen los edulcorantes, los preservantes, y el veneno se llama la nevera. La nevera preserva alimentos y mantenemos alimentos congelados y preservados por mucho tiempo, que tradicionalmente no hacíamos. Comíamos alimentos más fermentados, alimentos frescos y en horarios específicos que pudiéramos almacenarlos. Entonces, importante tenerse en cuenta, no les estoy diciendo que abandonen la nevera. En ese caso de este niño feliz, vemos que la diferencia en la composición de la leche materna y la leche de vaca. Miren la leche materna con bifidobacterias que son deliciosas para los niños, pero la leche de vaca también, perfecto. Lactobacilos, bueno, la leche materna tiene, la leche de vaca no tanto, pero bueno, ahí va. Bacterioides, bueno, no toca que demos tantos, solo tenemos 2, pero la leche de vaca ya tiene más. E. coli, nosotros solo tenemos 2, la leche de vaca tiene 4. Enterobacterias, Clostridium, tiene 3. O sea, ahí es donde está el problema del por qué nos volvemos intolerantes al proceso. Recordar que tenemos probióticos, tenemos simbióticos, tenemos bacterias patógenas. Las azules son patógenas, esto no tiene discusión. Qué pena, los patógenos son las rojas, esto no tiene discusión. Las que están en 2 colores son bacterias adaptativas, simbióticas, que normalmente están en nuestro sistema y que si está adaptado a nuestro sistema inmunológico no tienen respuesta. Y las bacterias azules que son probióticas, que en su consumo pues no van a tener ningún problema. Entonces, este intestino nos da un buen proceso de alimentación y tenemos un producto de laboratorios Ever que está en gotas y que nos ayuda para la digestión. Es un medicamento homeopático que regula, elimina la sensación de pesadez, estimula el flujo biliar y promueve la digestión. Es un efecto tipo Alka-Seltzer y me van a matar por este concepto de desarrollo, pero básicamente es tener un producto natural que ayuda a la regulación del vaciamiento gástrico. En este producto sí solo tenemos cuatro componentes: el lirio acuático, que contrarresta el meteorismo y fortalece el páncreas; el Ocoubaca, que es el árbol de la selva africana occidental, que actúa como purificador, ayuda a la intolerancia alimentaria e intoxicación, sobre todo cuando vamos de viaje, que podemos sentirnos pesados; el Cassia amara, que es el árbol de la corteza amarga, estimula la secreción de enzimas digestivas del estómago y fortalece el sistema hepático biliar; y el Tarazacum, que es el diente de león, promueve el poder de la digestión y estimula el hígado y el metabolismo lipídico. Como se dan cuenta, tenemos estómago, órganos abdominales superiores e intestinos. Y cuando tenemos acidez estomacal, estamos trabajando con dos productos, náuseas con 2 productos, gastroenteritis con 3 productos. A nivel de órganos superiores, función reducida del páncreas con 1 producto. Toda la parte colerisis con 3 productos, función reducida del hígado o lo aumentamos con 2 productos, diarrea con 2, estreñimiento con 2 y flatulencia y sensación de pesadez con 3. Entonces tenemos un producto con muy buena aceptación que hace una dosificación muy sencilla: 30 gotas en adultos y jóvenes, 30 gotas a partir de los 12 años, en fase aguda 30 gotas hasta 6 veces al día o 30 gotas después de las comidas. Y si ya es un proceso crónico, pues antes de cada comida, 3 veces a 4 días. Pero estoy en una fase aguda, estoy con gastroenteritis. Vamos a tomarnos 30 gotas 6 veces al día, máximo 8 veces al día para poder valorar este punto. Muy bien, eso es lo que tenía que comentarles el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros hoy hasta las 9 de la noche. Definitivamente es por acá, de aceptar y dejarte compartir. Muy bien. Es importante lo que hemos venido presentando y bueno, espero que les haya gustado. Si hay preguntas, con mucho gusto trato de responderlas. Sé que han estado acá, han oído muchos productos,
pueden manejar y regular los productos de nanofarmacología, los productos de activación molecular, los productos homeopáticos y el probiótico, evidentemente con exámenes de neuropéptidos, con exámenes de la respuesta inmunológica IgG que nos puedan llevar a todo esto. Yo voy a leer un poquito algunas preguntas. Buenas noches, buenas noches. Sí, el punto del ayuno es un proceso que está volviéndose muy peligroso si no lo manejamos dependiendo de los pacientes. Las hormonas de regulación digestiva, a ver, no siempre, pero definitivamente el proceso, ya les decía lo de la nevera, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos una tendencia a la respuesta global a través de ciertos procesos de fermentación que hemos disminuido en nuestro intestino y que evidentemente hacen que esa permeabilidad de la salmonela pueda entrar más fácil. Si estamos permeables, la salmonela entra. Si no, es más difícil de que pueda colonizar. Este es el ejemplo de los probióticos y una salmonela. Tenemos un gigante de 2 metros contra un enanito. Va a ganar el gigante. Tenemos el gigante de 2 metros contra 10 enanitos. Les puede dar la guerra, pero va a ganar seguramente el gigante. Pues tiene 100 enanitos, podrá ser el gigante que quiera, pero que le gana, le gana. Entonces es importante en ese concepto probiótico para poder esto. ¿Sería buena opción utilizar los dos, Calmavalera y Gunasdip? Sí, yo creo que el Calmavalera es un proceso agudo para las respuestas de fase de irritabilidad y falta en esos procesos de insomnio, de irritabilidad y ansiedad. Y el Gunasleep nos ayuda a regular los receptores melatoninérgicos y tener la secreción adecuada de esos 5 ciclos de melatonina que teníamos. Entonces creo que es importante. Bueno, estamos hablando de los niños con sintomatología respiratoria, me imagino que estamos hablando de EBER. Se puede hablar de los 2 años, lo utilizamos bien desde los 2 años. Yo he utilizado con los productos Guna desde menos edad, normalmente tengo una división con los de Guna y la dosis completa que vienen en gotas son 20 gotas mayores de 30 kilos, de 15 a 20 a 30 kilos son 15 gotas y menores de 15 kilos son 10 gotas nada más. Y en las gotas, en las tabletas de pulmo, digamos, tiene buena respuesta. Normalmente damos menores de 15 kilos, damos una tabletica diaria en la mañana y en la noche, en fases agudas, una al día, en fases crónicas, en mayores de 15 kilos, crónica una en la mañana y una en la noche, fases agudas hasta 5 tabletas y en fases en mayores de 30 kilos, normalmente utilizamos ya en fases agudas hasta 8 tabletas, 6 a 8 tabletas y utilizamos normalmente 3 tabletas al día. Por aquí sigo leyendo. Sí, es amargo. En eso tenemos razón. Ha tenido buenos resultados con Ever 62. Sí, en fase aguda me ayudan muchísimo, como se los decía, es un producto que para regular la fase intestinal en una disbiosis crónica me gusta más utilizar directamente el BOWE con los probióticos y un regulatorio intestinal dependiendo de donde venga estrés o probióticos. Pero en fases agudas me ayuda muchísimo. Y bueno, muchas gracias. Me gustaría más aclarar sobre el ciclo circadiano, la acidez y alcalinidad, ya que es muy importante el ayuno. Si quieren, podemos intentar programar una charla de plasticidad de matriz, donde hablamos de todos los productos. Hay productos muy interesantes que podemos utilizar allí, porque definitivamente tenemos que trabajar. Miren, yo creo que una de las cosas más lindas de trabajar con una apertura mental médica es trabajar con algo que es la antropología médica. Si uno analiza la antropología médica, es cómo llegamos después de miles de años a este momento y cómo nos desarrollamos y qué está en el entorno y cómo llegamos a ser estos seres humanos que somos hoy día, en Homo sapiens sapiens, hoy ya otro contexto de humano, pero cómo llegamos a esto. Entonces, digamos, subir escaleras, sabemos que no era fisiológico, lo de la nevera, pero el proceso de la plasticidad de matriz a través del eje ácido básico en un proceso de control de las radicales libres y de la construcción de la matriz para un envejecimiento óptimo es importante en los ejes completos. Muy bien, muchas gracias a todos, muy amables. No sé si el doctor Carlos está por ahí. Doctor Felipe, pues muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Y hoy hemos abarcado muchísimas cosas y creo que es importante también resaltar, doctor, el uso del Biocid ya en contra la fiebre amarilla que se está viendo mucho en el Huila y en el Tolima.
hay muchos estudios de catálisis que muestran su eficacia terapéutica y es algo que realmente podría salvar vidas. Sí, realmente ahorita la condición nos lleva a tratar de hacer un estímulo inmunológico de ese interferón. Yo les sugiero que en unos procesos de cuidado utilicemos un sobre de Biusit diario, ojalá por 3 meses, en protección total, con un Citomix 5 glóbulos diarios o 3 glóbulos en la mañana y 3 glóbulos en la noche, como control, regulación y adaptación para una respuesta frente a. Y en fases agudas, un sobre cada 8 horas en adultos durante 7 días y allí colocamos interferón, gotas, y colocamos el Citomix ya a 5 glóbulos cada 8 horas sublinguales. Y nos puede ayudar en esto. Muchas gracias, doctor Felipe. Perfecto. Bueno, yo creo que ya vamos a darle clausura a esta conferencia, Doc. Espero que te recuperes muy bien y que tus exámenes salgan muy positivamente, que así seguramente va a ser. A todos ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias a Manuel por su excelente logística, participación. Y bueno, a todos una feliz noche. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Feliz noche.